Hay pueblos en Estados Unidos donde si te quitas los auriculares, guardas el teléfono y miras a tu alrededor. Juras que estás en 1880. Pueblos donde las aceras siguen siendo de madera, donde los caballos comparten la calle con las camionetas, donde los salones no son bares modernos con iluminación LED, sino tabernas con puertas batientes y pianos desafinados. Y donde la gente se saluda tocándose el ala del sombrero como si el siglo XXI fuera un rumor lejano que decidieron ignorar. No son parques temáticos ni decorados de película. Son pueblos reales, habitados, con escuelas, oficinas de correos y personas que se levantan cada mañana decidiendo que el viejo oeste no ha terminado porque ellos no han dado permiso para que termine. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. Oatman, Arizona. Pues empezamos con un pueblo donde los burros mandan, literalmente. Oatman, Arizona, es un antiguo pueblo minero en la histórica Ruta 66, donde los descendientes de los burros que usaban los mineros en el siglo XIX caminan libremente por las calles como si fueran los verdaderos propietarios del lugar. Y en cierto sentido, lo son. Los burros de Oatman son una atracción protegida por ley federal bajo el Wild Free Roaming Horses and Burros Act de 1971. Si tienen más protección legal que algunos inquilinos en Nueva York. Oatman fue fundado en 1904 tras el descubrimiento de oro en las Black Mountains del condado de Mojave. En su apogeo, el pueblo tenía unos 10,000 habitantes y las minas producían millones de dólares en oro. Cuando las minas cerraron en 1942, la mayoría de los mineros se fueron, pero dejaron atrás a sus burros. Si los animales se reprodujeron, y hoy unas 35 a 40 mulas salvajes deambulan por la calle principal, como si estuvieran de paseo dominical, acercándose a los turistas en busca de zanahorias y atención. Dos cosas que Carl también busca constantemente pero con menos éxito. La calle principal de Oatman parece sacada directamente de una película del oeste. Edificios de madera desgastada con fachadas del siglo XIX, tiendas de curiosidades con carteles pintados a mano. Es un salón donde todos los días, a mediodía, se representa un tiroteo callejero con actores vestidos de vaqueros que disparan salvas mientras los turistas aplauden y los burros ni se inmutan porque llevan décadas viendo el mismo espectáculo. El Hotel Oatman, construido en 1902, tiene la distinción de ser el lugar donde Clark Gable y Carole Lombard pasaron su luna de miel en 1939. Y las paredes del hotel están cubiertas de billetes de dólar firmados por visitantes, una tradición que empezó con los propios mineros que pegaban su primer dólar de sueldo a la pared para no gastarlo en el salón de al lado. Oatman recibe su nombre de Olive Oatman, una joven que fue capturada por una tribu nativa americana en 1851 cuando su familia fue atacada mientras cruzaba el territorio. Olive vivió con los nativos durante años antes de ser rescatada, y su historia se convirtió en una de las narrativas más famosas de la frontera. El pueblo que lleva su nombre heredó algo de ese espíritu de supervivencia contra todas las probabilidades, porque Oatman debería haber muerto cuando cerraron las minas. Debería haberse convertido en otro pueblo fantasma más del desierto de Arizona. Pero los burros se quedaron. Los edificios se mantuvieron en pie gracias al clima seco que conserva la madera como si fuera una momia egipcia. Y poco a poco, los viajeros de la Ruta 66 empezaron a parar para ver el espectáculo de un pueblo donde los animales son los verdaderos residentes y los humanos son los invitados. Oatman tiene una población permanente de unas 115 personas que han elegido vivir entre burros, polvo y fantasmas de la fiebre del oro. No hay cadenas de comida rápida, no hay supermercados, no hay semáforos, no hay cobertura telefónica decente. Y lo que sí hay es una autenticidad que ningún parque temático puede replicar, porque Oatman no está interpretando el viejo oeste. Oatman es el viejo oeste que simplemente se negó a irse.
Y los burros son la prueba viviente de que a veces lo que dejas atrás cuando te vas es más interesante que lo que te llevas. Número 9. Dodge City, Kansas. Si alguna vez has escuchado la expresión "sal de Dodge", estás hablando de este pueblo. Dodge City, Kansas. Y fue fundada en 1872 junto al Fuerte Dodge, un puesto militar en el Santa Fe Trail, y rápidamente se ganó la reputación de ser la ciudad más perversa del viejo oeste. Era el punto final del Western Trail, la ruta por la que los vaqueros conducían millones de cabezas de ganado desde Texas hasta los corrales de Kansas para ser enviadas por ferrocarril al este. Cuando llegaban a Dodge City, después de semanas de viaje por la pradera, los vaqueros tenían dinero en el bolsillo, y polvo en la garganta y una necesidad urgente de gastar ambos. Y Dodge City estaba más que preparada para ayudarles. En su apogeo, Dodge City tenía más salones por habitante que cualquier otra ciudad del oeste. Los tiroteos eran tan frecuentes que la ciudad tuvo que contratar a algunos de los pistoleros más famosos de la época como agentes de la ley. Wyatt Earp fue ayudante del sheriff aquí. Bud Masterson fue sheriff. Y Doc Holliday pasó temporadas bebiendo whisky y jugando al póker en los salones de Front Street. Era una ciudad donde la línea entre la ley y el crimen era tan fina como el bigote de Doc Holliday y aproximadamente igual de inestable. Hoy, Dodge City tiene unos 28,000 habitantes y sigue siendo un importante centro ganadero. Los feedlots y las plantas procesadoras de carne son los principales empleadores, lo que significa que el ganado sigue definiendo la economía de Dodge City casi 150 años después de los grandes arreos de ganado. La diferencia es que ahora las vacas llegan en camión en lugar de a pie, y los vaqueros usan GPS en lugar de estrellas para orientarse, pero la esencia es la misma. Dodge City existe porque existe el ganado, y el ganado existe aquí porque las praderas de Kansas son tan planas y extensas que puedes ver el horizonte curvarse. El Boot Hill Museum, y construido sobre el lugar donde estaba el cementerio original de la ciudad, donde enterraban a los muertos con las botas puestas porque no les daba tiempo a quitárselas, recrea Front Street tal como era en 1876. Tiendas, herrería, salón y todo. Hay recreaciones de tiroteos, hay paseos en diligencia, y hay un ambiente general de polvo, cuero y testosterona que Carl confundiría con una barbería hipster de Brooklyn. Pero que aquí es simplemente la vida cotidiana de un pueblo que sigue midiendo su identidad en cabezas de ganado. Dodge City también celebra cada año los Dodge City Days, un festival de 10 días que incluye rodeos, desfiles, barbacoas, concursos de bigotes y una barba y todo tipo de actividades que celebran la herencia cowboy del pueblo. La Miss Rodeo Kansas suele ser coronada durante el evento. Otton y los locales se visten con ropa de época como si el disfraz fuera lo normal y la ropa moderna fuera la anomalía. Lo más fascinante de Dodge City es que no necesita convencer a nadie de que es un pueblo del viejo oeste. El olor a ganado que llega desde los feedlots cuando el viento sopla del sur se encarga de eso. Es un recordatorio olfativo y gratuito de que aquí el ganado sigue siendo el rey y todo lo demás, incluido el progreso, viene en segundo lugar. Número 8. Deadwood, Dakota del Sur. Y si Dodge City era perversa, Deadwood era directamente infernal. Fundada en 1876 durante la fiebre del oro de Black Hills, Deadwood fue un imán para buscadores de fortuna, jugadores, prostitutas, pistoleros y todo aquel que quisiera hacer dinero rápido sin preocuparse demasiado por la legalidad del método. Wild Bill Hickok fue asesinado aquí mientras jugaba al póker en el salón número 10, y sosteniendo una mano de ases y ochos que desde entonces se conoce como la mano del hombre muerto. Calamity Jane vivió aquí y está enterrada junto a Wild Bill en el cementerio de Mount Moria, porque aparentemente ni la muerte pudo separarlos.
Hoy, Deadwood tiene una población de unos 1.300 habitantes y ha convertido su historia sangrienta en una máquina de turismo tan eficiente que atrae a más de 2 millones de visitantes al año. Y todo el centro histórico es un monumento histórico nacional con edificios originales del siglo XIX, restaurados con un detalle obsesivo. Los salones sirven whisky en barras de madera que tienen más de 100 años. Los camareros visten como en 1880. Hay recreaciones de tiroteos 3 veces al día en la calle principal, y el salón número 10 sigue operando en el mismo local donde Wild Bill recibió un balazo en la nuca. Es lo que le convierte posiblemente en el restaurante con la historia de fondo más incómoda del país. Pero Deadwood no sobrevive solo de nostalgia. En 1989, Dakota del Sur legalizó el juego en Deadwood, convirtiéndolo en una de las pocas ciudades del país con casinos legales fuera de Nevada y Atlantic City. Los ingresos del juego financian la preservación histórica, de lo que crea un ciclo donde el vicio del siglo XXI paga la conservación del vicio del siglo XIX. Es el tipo de ironía económica que haría sonreír a Wild Bill si no estuviera muerto desde hace casi 150 años. Deadwood también fue inmortalizado por la serie de HBO o del mismo nombre, que atrajo una nueva generación de turistas que querían ver el pueblo donde Al Swearingen manejaba su imperio de vicios desde el Gem Theater. El Gem original ya no existe, pero el pueblo ha sabido capitalizar cada onza de su historia, ya sea real o dramatizada. Aquí todo tiene una historia detrás, y si no la tiene, alguien se la inventa con suficiente convicción para que parezca verdadera. Los días de Gold Rush, un evento anual, incluyen carreras de carromatos, competiciones de tiro y festivales callejeros que llenan el pueblo de visitantes, vestidos como si acabaran de bajarse de un tren del siglo XIX. Y el cementerio de Mount Moriah, dicen la colina sobre el pueblo, es una peregrinación obligatoria donde los visitantes dejan naipes y monedas sobre la tumba de Wild Bill como ofrenda a un hombre que murió haciendo lo que mejor sabía hacer, que era apostar. Apostó con su vida y perdió, pero su leyenda sigue ganando 150 años después. Número 7. Virginia City, Montana. No confundir con Virginia City, Nevada, que también aparecerá en esta lista. Virginia City, Montana. Ese es uno de los pueblos mejor conservados del viejo oeste en todo el país. Fundado en 1863, tras un descubrimiento masivo de oro en Alder Gulch, el pueblo creció hasta tener una población de 10,000 personas y fue brevemente la capital del territorio de Montana. Fue también el lugar de operaciones de los vigilantes de Montana, un grupo de justicieros que, cansados de la corrupción del sheriff local, Henry Plummer, que resultó ser el líder de una banda de asaltantes de caminos, decidieron tomar la justicia por su mano y ahorcaron a 21 hombres entre 1863 y 1864. La ley del viejo oeste en su máxima expresión. Hoy, Virginia City tiene una población permanente de menos de 200 personas. Pero durante el verano el pueblo cobra vida con turistas que recorren sus calles de tierra, donde se conservan más de 100 edificios originales del siglo XIX. Puedes caminar por aceras de madera, entrar en tiendas que venden las mismas mercancías que se vendían hace 160 años, asistir a representaciones teatrales en el Virginia City Players, uno de los grupos de teatro más antiguos del oeste, y tomar el tren entre Virginia City y su pueblo vecino, Nevada City, donde el Living History Museum tiene recreadores que viven y trabajan como si fuera 1865. Puedes buscar oro en los mismos arroyos donde los mineros encontraron fortunas. Puedes entrar en la herrería y ver cómo se trabaja el metal de la misma manera que se hacía antes de que existiera la electricidad. Virginia City sobrevive porque una pareja, Charles y Sue Bovey, compró la mayor parte del pueblo en los años 40 para evitar que fuera demolido.
Y su inversión preservó un trozo de historia que de otra manera habría desaparecido bajo el peso del progreso. Gastaron fortunas restaurando edificios, adquiriendo artefactos de época y manteniendo la infraestructura de un pueblo que el resto del mundo había olvidado. Hoy el estado de Montana administra el sitio y el pueblo mantiene un equilibrio delicado entre museo viviente y comunidad real donde la gente aún vive. Se trabaja y se queja del clima con el mismo estoicismo que tenían los mineros del siglo XIX. En invierno, cuando la nieve cubre las calles y los turistas desaparecen, Virginia City se queda sola con sus fantasmas y sus menos de 200 residentes que eligen vivir en un lugar donde la historia no es algo que lees en un libro, sino algo que ves desde la ventana de tu cocina cada mañana. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Si has llegado hasta aquí, y es porque el viejo oeste te fascina tanto como a mí, y los próximos pueblos son aún más impresionantes. Dale al botón y sigamos cabalgando. Número 6. Bandera, Texas. Si alguien te pregunta dónde está la capital mundial del cowboy, la respuesta oficial es Bandera, Texas. Y no es una autoproclamación vacía, como la de esos pueblos que se declaran capital mundial del melocotón o de la calabaza. Bandera se ganó el título, porque la cultura cowboy aquí no es un acto para turistas. Es la vida cotidiana de un pueblo que sigue funcionando con los mismos principios que lo fundaron en 1853. Bandera está en el Hill Country de Texas, a 1 hora al noroeste de San Antonio, y tiene una población de unos 850 habitantes. El pueblo fue fundado como un campo maderero para cortar cipreses destinados a la construcción de la ciudad de San Antonio, pero rápidamente se convirtió en un punto de partida para los arreos de ganado que subían por el Great Western Trail hacia Kansas. Los vaqueros de Bandera conducían miles de cabezas de Longhorn por la pradera texana, y esa tradición ganadero-cowboy impregnó la identidad del pueblo de una manera que ni el tiempo ni la modernidad han podido borrar. Hoy, Bandera tiene más ranchos de turismo ecuestre per cápita que cualquier otro lugar de Estados Unidos. Sí puedes alojarte en un rancho de trabajo real, levantarte al amanecer, montar a caballo para arrear ganado, comer chili alrededor de una fogata y dormir bajo las estrellas. Los honky tonks de la calle principal tienen música en vivo todas las noches. No la música country producida de Nashville, sino la country real, la de guitarras acústicas, botas golpeando el suelo y voces que suenan como si hubieran estado cantando bajo el sol de Texas durante generaciones. El rodeo semanal de Bandera es uno de los más antiguos de Texas y no es un espectáculo corporativo con patrocinadores de cerveza, sino un evento comunitario donde los rancheros locales compiten por orgullo, no por dinero. Lo que hace única a Bandera no es solo su estética, sino su economía real. Este no es un pueblo que se disfrazó de cowboy para atraer turistas. Es un pueblo donde la gente se levanta al amanecer para alimentar ganado, de reparar cercas y herrar caballos, porque así se ha hecho siempre y así se seguirá haciendo. Los ranchos que rodean Bandera son ranchos de trabajo, no decorados. Los caballos que ves atados en la calle principal no son utilería, sino el medio de transporte de alguien que vino a hacer un recado. Y los sombreros de cowboy no son souvenirs, sino protección contra un sol texano que no entiende de compasión ni de protector solar. Y Bandera también tiene una historia con los nativos americanos que pocas guías turísticas mencionan. Antes de la llegada de los colonos, esta tierra era territorio comanche, y los enfrentamientos entre comanches y colonos marcaron los primeros años del pueblo con sangre y conflicto. La batalla de Bandera Pass en 1841 fue uno de los últimos grandes combates entre los Rangers de Texas y los comanches en la región. Esa historia de frontera y de supervivencia en un territorio hostil, de hombres y mujeres que eligieron vivir donde la naturaleza y los vecinos no facilitaban la existencia, es lo que le da a Bandera su carácter. No es un pueblo bonito, es un pueblo duro, y esa dureza es exactamente lo que lo hace auténtico. Número 5. Tombstone, Arizona.
Y llegamos al pueblo que se autodenomina el pueblo demasiado duro para morir y que ha demostrado que no era solo un eslogan. Tombstone, Arizona. Es probablemente el pueblo del viejo oeste más famoso del mundo, y su fama se debe a 30 segundos de violencia que ocurrieron el 26 de octubre de 1881, cuando los hermanos Earp y Doc Holliday se enfrentaron a los hermanos McClory y Billy Clanton en un tiroteo cerca del O.K. Corral, que dejó 3 muertos y cambió la historia del oeste americano para siempre. Tombstone fue fundado en 1879 por el prospector Ed Schiffelin, que ignoró las advertencias de los soldados del cercano fuerte Huachuca, que le dijeron que lo único que encontraría en aquellas colinas sería su propia lápida. Schiffelin encontró plata, mucha plata. Las minas produjeron entre 40 y 85 millones de dólares en lingotes de plata, y en menos de 7 años, la población pasó de 100 a 14,000 personas. El pueblo tenía 110 salones, 14 casas de juego, una bolera, 4 iglesias, una heladería, 2 bancos, 3 periódicos y una cantidad incontable de burdeles. Era la civilización y la barbarie conviviendo en el mismo metro cuadrado de desierto. Hoy, Tombstone tiene unos 1,300 habitantes permanentes y atrae a más de 500,000 de visitantes al año. La calle Allen, el corazón turístico del pueblo, tiene 3 manzanas de aceras de madera sombreadas por tejados de época, flanqueadas por salones, y tiendas de regalos y restaurantes que sirven zarzaparrilla y costillas de cerdo con el mismo entusiasmo. El Crystal Palace Saloon, abierto en 1879, presume de ser el salón más antiguo de Arizona. El Birdcage Theater, donde se produjeron 26 asesinatos durante sus años de operación, es ahora un museo donde puedes ver las marcas de bala originales en las paredes. El Tombstone Epitaph, fundado en 1880, y es el periódico más antiguo en publicación continua de Arizona. Las recreaciones del tiroteo del O.K. Corral se representan 3 veces al día, con actores en traje de época que disparan armas de fogueo mientras los turistas observan desde detrás de una valla. Las diligencias recorren las calles. Los paseos nocturnos de fantasmas te llevan por los lugares donde la gente murió de manera violenta y probablemente no muy dignificada. Y el cementerio de Boot Hill, donde las lápidas dicen cosas como asesinado a tiros o ahorcado por error, es un recordatorio de que en el viejo oeste la expectativa de vida dependía menos de tu salud y más de tus habilidades sociales. Lo que hace verdaderamente especial a Tombstone no son las recreaciones ni los museos, sino el hecho de que el pueblo sobrevivió cuando todas las probabilidades estaban en su contra, cuando las minas se inundaron en 1886 y la plata dejó de fluir, y la mayoría de los 14,000 habitantes se marcharon. La población cayó a 646 personas en 1910. Perdió la sede del condado en 1929. Sobrevivió la Gran Depresión, 2 incendios devastadores y décadas de olvido. Pero no murió. Se reinventó. Tomó su reputación de violencia, que en cualquier otro contexto sería un problema, y la convirtió en una virtud turística. Es el pueblo demasiado duro para morir. Tesiki, aunque suene a eslogan de camiseta, es literalmente lo que ocurrió. Tombstone se negó a desaparecer, y esa terquedad, esa obstinación absurda de existir, cuando no hay razón lógica para hacerlo, es lo más viejo oeste que existe. Número 4. Cody, Wyoming. Si un pueblo lleva el nombre de Buffalo Bill Cody, puedes apostar tu sombrero a que el viejo oeste no ha muerto ahí, y ganarías la apuesta. Cody, Wyoming, fue fundada en 1896 por el propio William Frederick Cody, el más conocido como Buffalo Bill, que eligió el emplazamiento en el camino hacia el recién creado Parque Nacional de Yellowstone,
con la visión empresarial que lo había convertido en la primera celebridad de entretenimiento de América. Cody tiene hoy unos 10,000 habitantes y es la puerta este de Yellowstone, lo que garantiza un flujo constante de turistas. Pero lo que hace especial a Cody no es Yellowstone, sino su obsesión inquebrantable con la cultura del viejo oeste. El Buffalo Bill Center of the West es uno de los complejos museísticos más importantes del oeste americano, con 5 museos bajo un mismo techo que cubren la historia de Buffalo Bill, el arte del oeste americano, la historia natural de las rocosas, las armas de fuego del oeste y la cultura de las tribus de las llanuras. Es el Smithsoniano del cowboy, pero el museo es solo el principio. De junio a agosto, el Cody Night Rodeo ofrece rodeo profesional todas las noches, todas, no algunas, y todas las noches durante todo el verano. Es el único pueblo de América donde puedes ver un rodeo cada noche de la semana durante 3 meses seguidos. Old Trail Town, a las afueras del pueblo, es una colección de 25 edificios originales de la frontera, incluyendo cabañas de forajidos, una escuela, una herrería y un salón, todos reubicados y restaurados pieza por pieza. Las tumbas de los famosos forajidos Jeremiah Johnson y otros personajes del viejo oeste están aquí, y ya trasladadas desde sus ubicaciones originales para crear lo que básicamente es un cementerio de celebridades del siglo XIX. La calle principal de Cody tiene aceras de madera, fachadas del oeste y una sensación general de que John Wayne podría salir por cualquier puerta en cualquier momento. Y honestamente, nadie se sorprendería si lo hiciera. Lo que distingue a Cody de otros pueblos del viejo oeste es que aquí la cultura cowboy no es solo espectáculo, o es identidad. Y los rancheros del valle de Bighorn Basin que rodea Cody siguen trabajando con ganado en un paisaje que no ha cambiado desde que Buffalo Bill lo recorría a caballo. Las montañas Absaroka se elevan al oeste como una muralla de roca y nieve que separa el pueblo de Yellowstone. Los inviernos son tan brutales que los rancheros todavía pierden ganado por las tormentas, exactamente como en el siglo XIX. Y la relación entre la tierra, el ganado y el ser humano sigue siendo la misma que era cuando Cody fundó el pueblo. Dura, directa y sin margen para la debilidad. Buffalo Bill eligió este lugar porque entendía que el viejo oeste no era un periodo histórico, sino una manera de vivir. Y 130 años después, los habitantes de Cody siguen dándole la razón. Número 3. El distrito de Stockyards en Fort Worth, Texas. Fort Worth se presenta oficialmente como donde empieza el oeste, y su distrito de Stockyards es la prueba viviente. Fundado como un puesto militar en 1849 para proteger a los colonos de los ataques comanches, Fort Worth se convirtió en el último gran centro ganadero de Texas, cuando los ferrocarriles llegaron en la década de 1870. Los vaqueros conducían el ganado hasta los corrales de Fort Worth, donde era subastado y enviado por tren al este. En su apogeo, los corrales de Fort Worth procesaban millones de cabezas de ganado al año. Hoy, el distrito de Stockyards es un monumento histórico nacional donde 2 veces al día, a las 11:30 de la mañana y a las 4 de la tarde, una manada de Longhorns de Texas es conducida por la calle principal por vaqueros a caballo. Es el único arreo de ganado urbano diario del mundo. Y los turistas se alinean en las aceras de madera para ver pasar las enormes reses con sus cuernos que pueden superar el 1,5 metros de envergadura, guiadas por hombres y mujeres con sombreros Stetson, espuelas y una seriedad profesional que sugiere que conducir ganado por una calle llena de turistas con teléfonos móviles no es exactamente la actividad más relajante del mundo. Billy Bob's, Texas, dentro del distrito, es el honky tonk más grande del mundo, con capacidad para 6,000 personas. Tiene un ring de rodeo de toros dentro del bar, no al lado, no en un edificio anexo, dentro del bar.
Puedes estar bebiendo una cerveza fría mientras a 20 metros de distancia un tipo intenta no ser lanzado por los aires por un toro de 900 kilos. Eso es Fort Worth. El Texas Cowboy Hall of Fame está aquí. El Museo de los Stockyards está aquí. Y la sensación de que el viejo oeste no es historia, sino el presente está en cada esquina. Y cada calle y cada mirada de los locales que caminan con botas de cowboy no como accesorio de moda, sino como calzado funcional. Lo fascinante de Fort Worth es el contraste, porque Fort Worth no es un pueblo pequeño perdido en el desierto. Es una metrópolis de casi 1 millón de habitantes con rascacielos, universidades, museos de arte contemporáneo y un distrito financiero que maneja miles de millones de dólares. Pero a solo 15 minutos del centro, en el distrito de Stockyards, es como si hubieras cruzado un portal temporal. Los edificios son de ladrillo rojo del siglo XIX. Los letreros de neón dicen Live Music y Cold Beer, con la misma tipografía que usaban hace 100 años. Las tiendas de botas Los Case y ML Ladies fabrican botas a medida como se ha hecho durante generaciones, cosidas a mano por artesanos que consideran que las máquinas son una ofensa al oficio. Y el White Elephant Saloon, que opera desde 1884, pues fue el escenario de un tiroteo real en 1987, lo que demuestra que en Fort Worth los duelos no terminaron con el siglo XIX, solo se pausaron brevemente. Número 2. Medora, Dakota del Norte. Si hay un pueblo en América donde el viejo oeste se siente más auténtico y menos comercializado que en cualquier otro lugar, ese pueblo es Medora, Dakota del Norte. Ubicado en la entrada sur del Parque Nacional Theodore Roosevelt, en las Badlands de Dakota del Norte, Medora es un pueblo de menos de 150 habitantes permanentes que parece existir fuera del tiempo. Medora fue fundado en 1883 por el marqués de Morez, un aristócrata francés que llegó a las Badlands con la idea de construir un imperio ganadero y una planta de procesamiento de carne que enviaría carne refrigerada directamente al este por ferrocarril. La idea fracasó espectacularmente, pero el pueblo que dejó atrás sobrevivió. Theodore Roosevelt llegó a Medora ese mismo año, atraído por la caza de bisontes, y se enamoró tan profundamente de las Badlands que compró 2 ranchos y se convirtió en ganadero. La experiencia en Dakota del Norte moldeó profundamente la filosofía conservacionista de Roosevelt y cuando se convirtió en presidente, creó el sistema de parques nacionales que hoy protege millones de acres de naturaleza salvaje americana. Hoy, Medora honra esa herencia con una devoción que roza lo religioso. Y el Château de Morez, la mansión del marqués francés de 26 habitaciones, sigue en pie como museo. El North Dakota Cowboy Hall of Fame documenta la historia de los vaqueros y rancheros de las grandes llanuras. El Medora Musical, un espectáculo al aire libre que se representa todas las noches del verano en un anfiteatro con las Badlands como telón de fondo. Es un show de variedad country western con caballos vivos. Lo de humor y una recreación dramática de la famosa carga de Roosevelt en la batalla de San Juan Hill. Los paseos a caballo te llevan por los mismos senderos que Roosevelt recorrió hace más de un siglo, a través de formaciones rocosas pintadas en colores que van del rojo al dorado y que cambian con cada hora del día. Medora no tiene la fama de Tombstone ni el tamaño de Fort Worth. No tiene casinos como Deadwood ni burros como Oatman. No sale en las películas de Hollywood ni en las series de HBO. Pero tiene algo que muchos pueblos del viejo oeste han perdido. Tiene silencio, tiene espacio, tiene un horizonte que se extiende tan lejos que puedes ver la curvatura de la tierra si miras con suficiente paciencia. Y tiene la sensación de que cuando el sol se pone detrás de las Badlands y las sombras se alargan sobre la pradera, estás viendo exactamente lo mismo que veían los vaqueros y los nativos americanos hace siglos. Sin filtros, sin pantallas,
y sin la interferencia constante de un mundo que no puede dejar de hacer ruido. Número 1. Virginia City, Nevada. Y llegamos al número 1. Virginia City, Nevada. El pueblo que literalmente financió la guerra civil para el bando de la Unión, que convirtió a más hombres en millonarios que cualquier otro lugar de América en el siglo XIX. Yo vi que hoy sigue pareciendo exactamente como era cuando Mark Twain trabajaba aquí como periodista y las pepitas de plata rodaban por las calles como si fueran piedras del camino. Virginia City fue fundada en 1859 tras el descubrimiento de la Beta Comstock, el yacimiento de plata más rico de la historia de Estados Unidos. La Beta fue descubierta casi por accidente, y cuando unos mineros que buscaban oro se quejaron de un barro azulado y pegajoso que estorbaba su trabajo. Ese barro resultó ser sulfuro de plata de una pureza extraordinaria. La noticia se extendió como pólvora y desencadenó la Rush to Washoe, una fiebre de la plata que atrajo a miles de buscadores de fortuna desde California y el resto del país. En su apogeo en la década de 1870, el pueblo tenía 25,000 habitantes y era la ciudad más importante entre San Francisco y Denver. Producía tanto dinero que Abraham Lincoln se aseguró de que Nevada fuera admitida como estado en 1864 específicamente para que los impuestos de las minas de Virginia City financiaran el esfuerzo bélico de la Unión. Las minas produjeron más de $400 millones en plata y oro, y una cifra que, ajustada a la inflación actual, equivaldría a miles de millones. El dinero de la Beta Comstock construyó mansiones en San Francisco, financió universidades, estableció bancos y transformó la economía de todo el oeste americano. El pueblo tenía ópera, periódicos, bomberos, iglesias, y una línea de ferrocarril propia y una sociedad tan estratificada que los millonarios de las minas vivían en mansiones victorianas en la colina, mientras los mineros morían de silicosis en los túneles a 600 metros bajo tierra. Mark Twain, que entonces se llamaba Samuel Clemens, trabajó como reportero para el Territorial Enterprise en Virginia City, y fue aquí donde usó por primera vez su seudónimo. La ciudad era tan rica, tan violenta, tan excesiva y tan americana que prácticamente inventó el concepto moderno del boomtown. Hoy, Virginia City tiene menos de 1,000 habitantes permanentes, pero conserva la mayor concentración de arquitectura victoriana original del viejo oeste en todo Estados Unidos. La calle principal, con sus aceras de madera elevadas, sus salones con puertas batientes, sus tiendas de época y sus museos, parece un daguerrotipo que cobró vida. Puedes entrar en el Bucket of Blood Saloon, cuyo nombre ya te da una idea bastante precisa del tipo de establecimiento que era. Puedes montar en el Virginia y Truckee Railroad, un ferrocarril de vía estrecha restaurado que hace el mismo recorrido que hacía en 1870. Puedes visitar las minas y bajar a los mismos túneles donde los mineros extraían la plata que financió una nación. Y puedes caminar por el cementerio de Silver Terrace, donde las lápidas victorianas cuentan historias de mineros, jugadores, madres y niños que vivieron y murieron en un pueblo que durante unas pocas décadas fue el centro del mundo. Virginia City no intenta recrear el viejo oeste. No necesita actores, ni decorados, ni recreaciones. Es el viejo oeste. Sus edificios son originales. Sus historias son reales. Su polvo es el mismo polvo que levantaban las diligencias hace 160 años. Y cuando caminas por su calle principal al atardecer, es con el sol cayendo detrás de las montañas de la Sierra Nevada y las sombras alargándose sobre las fachadas de madera, entiendes por qué este pueblo ha sobrevivido a la bancarrota, al abandono, a los incendios y al olvido. Porque hay lugares que son más grandes que las circunstancias que los rodean. Virginia City es uno de esos lugares, y el número 1 de esta lista por derecho propio. Y con esto llegamos al final. 10 pueblos de Estados Unidos donde el viejo oeste no es un recuerdo, sino una realidad cotidiana. Desde los burros de Oatman hasta la plata de Virginia City,
desde los arreos de ganado de Fort Worth hasta el silencio de las Badlands de Medora. Desde el salón donde mataron a Wild Bill hasta el cementerio donde enterraban con las botas puestas. 10 pruebas de que en un país obsesionado con el futuro, hay comunidades que han decidido que el pasado era lo suficientemente bueno y que no necesitan el permiso de nadie para seguir viviéndolo. Si este vídeo te ha hecho querer ensillar un caballo y cabalgar hacia el atardecer, suscríbete al canal. Y si no, suscríbete de todas formas porque necesitas más viejo oeste y menos pantallas en tu vida, porque estos pueblos demuestran algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar, que el progreso no siempre es hacia adelante. Que a veces lo que llamamos atraso es simplemente una comunidad que decidió que lo que tenía era suficiente. Que los salones de madera, las aceras elevadas, los caballos en la calle y el polvo en las botas no son señales de un pueblo que se quedó atrás, sino de un pueblo que eligió quedarse donde estaba mientras el resto del mundo corría hacia un destino que nadie sabe cuál es. En el próximo vídeo vamos a descubrir algo que te va a dejar sin palabras. Así que activa la campana o te condeno a un duelo con Carl al mediodía en la calle principal de Tombstone. Y Carl no sabe disparar, pero tampoco tiene sentido común, así que el resultado es impredecible. Nos vemos pronto.